Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat especial, un videochat seguramente muy interesante. Es un videochat sobre pregunta tóxicos y pregunta tóxicos básicamente porque vamos a hablar de un tema y es alrededor de la aparición de este libro que es Libérate de tóxicos. Por tanto, queríamos hablar de tóxicos porque los disruptores endocrinos seguramente pueden marcar la vida de muchas personas, ¿no? Y está con nosotros Nicolás Olea. Nicolás Olea es un buen amigo, es un gran investigador, es un catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, es un gran divulgador, una persona que probablemente de los investigadores en el ámbito medioambiental en España y en el extranjero es de las personas referentes, por tanto un lujo tenerte aquí con nosotros, Nicolás. Un placer es mío estar aquí y poder compartir estos minutos. ¿Cómo ha salido este Libérate de Tóxicos? Y así hablamos de este libro, editorial RBA, un libro que vale la pena leer y comprar, naturalmente. Pues es una demanda de las cientos de exposiciones y de conferencias dadas. Hemos comentado en alguna ocasión que cada vez que yo voy a hacer alguna labor de divulgación en sociedades de afectados, de enfermos con sensibilidad química múltiple, de asociaciones de cáncer de mama, siempre hablo de los riesgos y pongo una situación terriblemente negativa de que la exposición medioambiental ya ha ocurrido, que estamos peor de lo que se había imaginado alguien y que las consecuencias de esa exposición pues probablemente es el incremento de enfermedades comunes que estamos viendo. Esto no es todo, pero seguramente que contribuye en una porción bien importante. Las conferencias en grupos de agricultores ecológicos quedan al final terriblemente negativas, porque es una denuncia de la situación con muy pocas enunciados de alternativas. Entonces, a fuerza de pedir esa demanda de qué hacemos, pues fue un intento de escribir qué se podía hacer para evitar los disruptores endocrinos. Yo me empeñé con los del editorial que Libérate de tóxicos está bien, pero que al final la guía para evitar los disruptores endocrinos era lo que la gente estaba pidiendo, pidiendo. Probablemente la guía es muy desacertada, hay cosas que están incompletas, probablemente necesita muchísimo feedback por parte de todos para ver qué es aceptable y qué no es aceptable, pero bueno, el primer intento está aquí, ¿no? Ya por fin se habla de cosas como ayer decía Voces en Tenerife. A ver, que no te enteras de una cosa con pacientes. Si vas a tener un hijo, no te compres un coche nuevo, porque ese maravilloso olor de coche nuevo son volátiles no persistentes y compuestos disruptores endocrinos como los retardadores del fuego. Y es tan claro que los vendedores de coches de segunda mano tienen un spray de ftalatos que se le echa al coche viejo y tú entras y dices, huele, huele a nuevo. Bueno, eso que se interpreta pues como una situación pues inofensiva, no es tan inofensiva. La química tiene muchas cosas buenas, muchas, pero la exposición humana a todos estos compuestos ya ha ocurrido. Has empezado tú diciendo una cosa que marcará la vida de muchos, ¿no? Ya la ha marcado. Si te vas a la historia de dietiletilvestrol y la herencia de esto, ya está marcada, lo único que hace falta es identificar qué parte del pastel le corresponde a la química ambiental, del pastel de enfermedad. Y básicamente nosotros, como te explicaba, preguntamos a nuestros pacientes nos envían preguntas, ¿no? Y una de las cosas que les preocupa es cuando has hablado del coche nuevo, ¿no? O la sustancia que los de los coches de segunda mano ponen para que huela a nuevo. Preguntan, ¿cuáles son las sustancias peligrosas, las sustancias químicas peligrosas, las sustancias tóxicas? Mira, muy bien porque no son todas. Yo le digo siempre a la gente, la Unión Europea admite que desde finales del siglo XIX hasta ahora hay 144.000 sustancias registradas, muchas patentadas, otras simplemente registradas, hechas por, no voy a decir por el hombre, ¿no? Por la especie humana, hechas por el hombre o por la mujer. Pero 144.000 sustancias de síntesis no llegan a 1.000 los disruptores endocrinos. Es decir, no todo es malo.
No todo es malo, ni todo es disruptor endocrino, porque cuando empiezan a enumerarlos dicen todo. No, son grupos muy concretos que tienen una estructura química muchas veces muy similar, tienen un denominador común muy jodido, que es química del petróleo. Son química del petróleo, es decir, que todo esto es la cola última de la revolución de los combustibles y que son muchas veces sustancias con anillos fenólicos y con varios radicales. Y que desgraciadamente, por una puñetera casualidad, se parece mucho a las hormonas, que la habían diseñado hace 4 millones y medio de años con esa estructura. Grupos fenólicos, radicales largos, parecidos al colesterol, parecidos a la hormona tiroidea, parecidos a la vitamina D. Había siempre como una repetición de la estructura para esos mensajeros. Yo lo que intentaba explicarle a la gente que no sabía qué eran los mensajeros. Digo, mira, en un momento determinado, de todos los posibles equipos, la naturaleza se quedó con el equipo vencedor, que es, yo soy el tiroide, quiero comunicarme con el cerebro, ¿de acuerdo? Y me invento un mensajero, que es la hormona tiroidea, y es la revolución. Dos grupos fenólicos unidos con un puente de carbono, con 4 átomos de yodo, que tienes que ir a la playa a buscarlos. El yodo es una molécula terriblemente grande. Los radiólogos le damos yodo a los pacientes y se le ven los riñones transparentes. Es una cosa, un monstruo. Y intentaría probablemente que esa sustancia, que ese mensajero fuera inigualable, inimitable. ¿De acuerdo? Ya tienes esa sustancia. Y de pronto aparecen estos chicos de la industria libre que se inventan los polibromados, que es 2 anillos fenólicos con 4 bromos, que son primos hermanos de la tabla periódica, cloro, bromo, yodo, ¿de acuerdo? Y con una estructura muy similar, pero que es un buen retardador de la llama, para que la ropita de tu niño no arda, para que las discotecas y los cines no ardan. Está en todo, en los circuitos electrónicos, en este ordenador, en las pantallas, en todo lo que tienes en la casa encendido todo el día. Ya ha ocurrido la exposición y nadie podría haber imaginado que fuera tan inocentemente, ¿no? Un retardo de la llama que imita a la hormona tiroidea. Después hablaremos, si quieres, de hipotiroidismo, ¿no? Y la gran desgracia de hipotiroidismo. Yo cuando le digo a la gente que la medicina, pregunto siempre en público, ¿cuál es la medicina más vendida en España con receta? El Serosa, no sé cuánto, la gente se le ocurre cosas. Digo, no, el Eutirox, la hormona tiroidea, 700.000 nuevos casos. Media España es hipotiroidea. Digo, ¿de verdad no te vas a hacer una pregunta? ¿Qué está pasando? Pues mis compañeros los endocrinos, tus compañeros, lo único que hacen es que, como tienen la hormona, es barata y es fácil de administrar en pastillitas, pues se soluciona el problema. Digo, pero tendrás que alguna vez ir a lavar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Bien. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí. No son muchas las sustancias identificadas, corresponden a unas cuantas familias químicas, muy parecidas todas ellas, benzofenonas, parabenos, bisfenoles, eftalatos, muy parecidas químicamente. Casi siempre ese grupo fenólico con un radical y fastidiando mensajeros hormonales. Y que si quieres después las repasamos algunas, sobre todo aquí. Sin duda. Sí. Porque básicamente, por tanto, tenemos un entorno ambiental en el cual la toxicidad nos está y ha marcado ya, ¿no? De alguna forma. Ha marcado ya. La toxicidad va ligado a productos que provienen del petróleo. Así es. Y que son muy parecidos a las hormonas. Y por tanto, eso genera esa confusión en el cuerpo y genera que ocupen determinados lugares, ¿no? Así es. Eso muchas veces de forma inadvertida, estúpida, pero que, como están en concentraciones importantes, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que mis gafas bifocales de policarbonato Lexan de 500 euros pudieran ser estrogénicas? Pues ni idea, no parece no posible que alguien piense que este policarbonato, pues bien, hay que decirle, mira chicos, el monómero de este cristal tan transparente, tan caro y tan bueno es bisfenol A y se describió como estrógeno en 1936, que no es una historia nueva, que lo describió un tipo que tiene todos los honores en Estados Unidos, no, en Inglaterra, que es Dodds. Compuestos químicos sin el anillo ciclopentano perhidrofenantrénico, es decir, que no se le parecen al colesterol y que tienen actividad hormonal full, completa en los animales de experimentación.
y aparece el dietilmetilvestrol, con toda la tragedia del cáncer de vagina, y aparece el bisfenol A, que es menos activo. Dietilmetilvestrol pasa a la clínica y es una metedura de pata peor que la talidomida, hasta que en el año 71 se prohíbe radicalmente y el otro se convierte en el rey del plástico. Y al final, todo esto dices, ¿cómo va a ocurrir la exposición de las personas con este plástico? Digo, ni idea. Los ingenieros me lo tienen que decir, nosotros no nos vamos a poner, pero que sí sabemos que ya ha ocurrido. Porque te digo, como siempre decimos nosotros exagerando, el 100% de los niños españoles mean todos los días plástico. Cuando viene la gente a contarnos que si la tortuga boba ha metido la cabeza en unas bridas de un pack de 6 latas, yo le digo, pues será porque es la tortuga boba, pero ¿sabe usted que sus hijos y los míos mean plástico todos los días? No, pero es que la tortuga boba se ha enredado en una red de plástico. Que no te enteras que el plástico ya forma parte de tu orina. Y me dice un día un tipo así muy... ¿Y usted qué mea, doctor? Digo, pues mira, seguramente meo también plástico, pero cuando tenía 7 años no meaba plástico. Y eso es lo que es inadmisible, que nuestros niños de 5, de 6, de 7 años estén meando plástico. Es decir, hemos cambiado su medio ambiente de forma radical y no corresponde al nuestro. Es decir, que el consumo de plástico tan normal hoy en día ha generado la impregnación. La impregnación. Por tanto, por eso ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Y ahora, cuando nosotros publicamos, yo te lo he contado de alguna vez, los primeros datos nos dicen 4,2 nanogramos mililitros de bisfenol A en orina. Esto es normal. Y decimos, como clínico no admitimos que me digas que mear plástico es normal. Se lo piensan los policy makers, los reguladores, y lo llaman los valores de referencia. Ahora, en lugar de llamar la normalidad, se llaman valores de referencia, que sirven para comparar si los niños alemanes mean más o menos plástico que los españoles o que los portugueses. Y se han inventado esa referencia de valores de referencia para comparar poblaciones, porque nadie puede admitir en su sano juicio que es normal que se hayan incorporado a la orina. Y ahora lo único que nos falta, como te decíamos antes, es ver cuánto de esa exposición contribuye a su riesgo de enfermedad. Y digo, pues imagínate, es cuestión de coger a nuestros compañeros que se resisten, endocrinos, diabetólogos, pediatras, psiquiatras y todo, y decirle, tienes una nueva pieza en tu puzzle etiológico de enfermedades comunes y vas a tener que apechugar con ella. Si hubiera visto la historia, hay una científica muy buena, que le acaban de dar la Legión de Honor en Francia, que es Bárbara de Meneix, bióloga molecular, dedicada a cerebro, toda su vida dedicada a anfibios, mamíferos, cerebro, hormona tiroidea y yodo. Y tenía toda su composición hecha. Science, Nature, las mejores revistas. Y de pronto hace 10 años le aparece, a alguien le vende, que existen contaminantes ambientales que interfieren, hormona tiroidea, cerebro, conducta, autismo, déficit de atención, hiperactividad, inteligencia, y se horroriza de pensar que ha estado jugando siempre con un puzzle con piezas limitadas y de pronto le han dado 70 piezas más que tiene que encajar. He escrito un libro que se llama El cóctel tóxico, en francés y en inglés, y es una declaración de impotencia, diciendo, ¿y ahora cómo meto yo en todo mi trabajo previo toda esa historia de exposiciones? Y toca lo más íntimo, que es desarrollo intelectual, pérdida de 2 puntos de la media del coeficiente intelectual de la población europea en 30 años, con la cola de los desfavorecidos ampliándose, y dice, ¿cuánto de sufrimiento, cuánto de inadaptación, cuánto de enfermedad hay detrás de esto? Claro, la gente quiere mirar por otro lado. De alguna forma, por tanto, lo que vemos es el plástico nos come, sí, de alguna forma, nos marca la vida, ¿no? Diciendo de alguna forma. Tienen un comportamiento muy parecido al de las hormonas, ¿no? Así es. Sobre todo la hormona tiroidea, ¿no? Como gran, bueno, no únicamente, pero ¿no? Como sí, una de las que marca de alguna forma. Y eso, de alguna forma, también afecta a la salud de personas, ¿no? Claro. Es decir,
tú has dicho, disminuye, puede incluso afectar a nivel de inteligencia. Eso es terrible. Y probablemente personas con sensibilidad química múltiple, ¿qué dirán al respecto? ¿No? Es decir, porque nosotros tenemos población con fibromialgia y algunas de ellas con sensibilidad química múltiple, y una de las cosas que nos plantean es ¿y nosotros? ¿No? Pues, si has perdido la capacidad de adaptación a los compuestos químicos en concentraciones habituales, que para los demás son inofensivas, y tú estás sensibilizado o tienes esa pérdida de la capacidad de adaptación, y yo te estoy diciendo que hay una exposición inadvertida global, pues tú eres el número uno en efecto, ¿no? No son ni específicamente más relacionados con tu vida ni menos, son simplemente a concentraciones que ya están evaluadas para la población normal, tú tienes que apechugar con esa misma exposición, ¿no? A ver cuál es la sintomatología, cuál es los resultados, ¿no? Es decir, nos han preguntado mucho en sensibilidad química múltiple, este cóctel tóxico, y las dos cosas que le hemos dicho que puede ser novedoso es, primero, lo que nos ha enseñado disrupción endocrina es que los contaminantes tomados uno a uno es interesante para los reguladores, porque en Europa y en el mundo occidental el sistema de patente de presentación de un compuesto químico en el mercado está hecho haciendo toda una serie de textos psicológicos de obligado cumplimiento, que en Europa hace el propio proponente del compuesto químico, porque Europa no tiene instalaciones para hacerlo. Aquí no hay un laboratorio central de test, sino que lo hace el propio proponente. Y esos test de actividad biológica, de carcinogenicidad, de mutagenicidad, de alteración del ADN, de todo, se hacen para ese compuesto, de forma individual. Y le dices, pero eso no es la realidad. Si las personas tienen en tejido adiposo mamario 130 residuos, si meas 70 metabolitos del plástico, tendrías que hacer tu evaluación toxicológica teniendo en consideración los otros amiguitos. Insistimos en el año 2007 que eso se incorporara al famoso REACH, al sistema de registro y autorización de compuestos químicos en Europa. El lobby industrial paralizó cualquier mención a efecto combinado, lo que se llama el efecto cóctel. Y se sigue autorizando y desautorizando compuesto por compuesto, uno por uno. Cuando el efecto es múltiple, ¿no? Acuérdate, la ministra Narbona cuando se sacó sangre junto con los otros 27 ministros de la Unión Europea y de 104 residuos que tenía en sangre, ella tenía, que se le habían medido, ella tenía 46. Cuando fue a presentar sus resultados públicamente, un acto de generosidad y de valentía, dijeron, ¿y eso qué significa? Y dijo el director general del tiempo, del momento, los niveles son muy bajos. Y ella, que estaba preparada, dijo, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Todos callados. Y yo, que era el experto, tuve que decir, pues no lo sabemos, porque la toxicología reguladora se hace para compuestos individuales y todo está aparentemente dentro de la ley. Hay una sensación enorme de que todo está bajo control. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la española, todos están felices porque rara vez sacan los pies del tiesto y menos de un 3% de pesticidas en alimento por encima del límite máximo de residuos. Es decir, todo bajo control. Dices, pero si un tomate tiene 7 y la ensalada que tiene tomate, pepino y lechuga tiene 27 y es el primer plato del menú del día que tiene 53 residuos, dime, por Dios santo, cuál es el efecto combinado de los 23 residuos. No hay manera. En ese sentido, digo, contando un poco algunas preguntas que nos envían nuestros pacientes. Cáncer de mama y disruptores endocrinos. Perfecto. Empezamos por ahí. Nosotros venimos del mundo de los pesticidas y eran pesticidas que llamaban obsoletos porque ya están todos prohibidos en el BOE. Y entonces me dijeron, pero Nicolás, ¿qué podemos dedicar a esto? Si aquí hay un BOE que ya están en el año 84 prohibidos, el DDT, el metoxicloro, sin saber que son terriblemente persistentes. Cuando se vendieron en los años 60, decían, agricultor, tiene usted la solución para el insecto tal. Es el DDT, lo aplica usted una vez y sirve para siempre. Y eso ahora se llama persistencia. Y se ha vuelto en contra nuestra, porque tiene una muy difícil degradación, se acumula contragradiente en el tope de la escala
alimentaria, y nosotros somos los grandes depredadores, se mete en el tejido adiposo, de tal manera que las exposiciones a esos compuestos, incluso si ya no están en el mercado, son crecientes con la edad, ¿no? Más mayor eres, de más exposición vienes, es difícil quitártelo de encima. Y bien, pues conseguimos establecer la primera vez una asociación entre toda esa porquería bioacumulada en el tejido mamario y el riesgo de cáncer de mama. Cuando hemos tenido ocasión después de analizar todo lo que había en el tejido mamario, hay de todo. Hay de los enfermos y de sus controles apareados, es decir, de las personas sanas y de las personas enfermas. Hay PCBs, hay dioxinas, hay polibromados, hay pesticidas organoclorados. Ni uno de ellos individualmente es el responsable del riesgo de cáncer, pero el efecto combinado, el cóctel, sí que era responsable. Y entonces dice, la administración muy disgustada porque no sabe a qué gato colgarle el cascabel. ¿Quién es el malo de la película? Y le decimos, el malo de la película son todos. Por tanto, desde alguna forma, desde la administración, la clave es cómo actuar en el conjunto, Claro. no en el caso individual, no en la sustancia individual, sino en el conjunto de ellas, ¿no? Absolutamente. Por eso cualquier modificación que disminuya la exposición de forma general, pues va a tener un beneficio, aunque siga habiendo cáncer de mama, y aunque siga habiendo malformaciones urogenitales, y aunque siga cayendo la calidad seminal de los españoles a un 50% en 40 años, ya testificado, probado, escrito, ya hasta los grandes popes se han santiguado diciendo, sí, es verdad. Y lo peor de todo, no hay ningún indicio de que el año 2019 sea el momento del plató o de la estabilización. Sigue para abajo. Dice, ¿y esto cuál es la hipótesis? Hay varias. Los calzoncillos, los slips, las horas de sentados en el ordenador, el teléfono móvil, vale, especula. Nosotros tenemos una hipótesis interesante. La exposición a estos disruptores endocrinos durante la organogénesis, es decir, en las fases iniciales de tu desarrollo embrionario en el vientre de tu madre, condicionan tu mala calidad de semen cuando tienes 34 años y no preñas a nadie. Tienes 34 años con una exposición que ocurrió en días, cuando aún no sabía tu madre que estaba preñada de ti. Esas exposiciones puntuales en momentos críticos condicionan tus fracasos funcionales años después. Ese es el modelo. Entonces está claro que antes de gastar más tiempo en ver si encuentras la causa única, lo que tienes que hacer es disminuir las exposiciones al precio que sea, porque seguro que va a haber un beneficio. De alguna forma tú has hablado, hasta ahora has hablado de hipotiroidismo. Así es. Has hablado de calidad seminal, ¿no? Calidad del semen. Has hablado de cáncer de mama. Así es. Y también habíamos hablado de sensibilidad química múltiple, Así es. ¿no? Cuéntanos un poco porque tú formas parte de un equipo de investigación donde esta es una línea muy importante que has investigado sobre cáncer de mama, nos contabas ahora, ¿no? Has investigado sobre calidad, ¿no? del semen, sí. seminal. Cuéntanos por dónde van tus investigaciones, que es una cosa que nos pregunto. ¿Sobre qué compuestos investigas? ¿Sobre qué enfermedades investigas? Mira, ¿sobre qué resultados tenemos? Te agradezco la pregunta porque realmente tuvimos que tomar una decisión. Acuérdate, veníamos de Boston, de haber estado metido en un centro que había topado con la hipótesis de Bruces en el año 87. Yo me había llevado como becario Fulbright unas muestras de cáncer de suero de enfermos de cáncer de próstata para ser analizada y la presencia de hormonas en esos sueros. Cuando llegué, todo era positivo para estradiol, era un desastre, yo había contaminado algo, que pasaba 6 meses de locura hasta que nos enteramos que los tubos de plástico de un solo uso, de fondo cónico y tapón naranja que fabricaba Corning, donde yo llevaba mis sueros, eran estrogénicos. Después de pagarle al MIT los análisis, nos enteramos que le habían añadido al poliestireno del que estaban hechos un compuesto químico, que después supimos que era el nonilfenol, como antiamarilleante, porque a los investigadores no les gusta que sus tubos se pongan amarillos con el tiempo. Es decir, puramente estético. Y eso me había fastidiado a mí
todos los experimentos porque venían contaminados por una sustancia estrogénica. Entonces empezamos a tirar del hilo y era eso. Pues bien, aquel laboratorio, aquel centro de investigación en New England Medical Center se dedicaba al estudio de los mecanismos de acción hormonal. Y ellos siguieron profundizando, ya me vine en el 2000, en estudios de mecanismos, lo que yo llamo de broma siempre el mechanistic understanding, ¿no? El conocimiento de mecanístico de cómo ocurren las cosas. Y siendo clínico y estando metido en un hospital y estando cerca de la sanidad pública en España, no era Estados Unidos, ya España, dije, ¿y por qué no investigamos por qué ocurren en lugar de cómo ocurren? Porque el cómo ocurren te da para vivir toda tu vida. Es tan complejo. Para hacer diapositivas con 20 líneas y vías que cada vez que conoces más acomplejan más la realidad, el conocimiento, como pasa en los congresos de oncología, ¿no? Empieza a las 8 de la mañana, viene un biólogo molecular, pone una diapositiva que nadie entiende, dice, y esto está alterado aquí, y esto aquí, y los pobres oncólogos clínicos asienten con la cabeza como si entendieran, se toman un café, le dicen adiós al sabio y siguen ellos discutiendo si le van a dar adriamicina, que se inventó en el 76, o si le van a dar Taxol del año 80, porque es lo que tienen como armas terapéuticas. Y yo pensé, digo, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no empezamos a preguntarnos por qué ocurren las cosas, independiente de que no sepamos claramente cómo ocurren? Y por eso nuestro interés en lo que descubrimos con vosotros, precisamente aquí en la escuela, que fue los estudios de exposición. Vamos a hacer estudios. Yo no tenía ni idea de lo que era una cohorte, ni un caso sin controles, un diseño epidemiológico para identificar, que vosotros me enseñaste, expuestos y no expuestos, porque no nos interesaba tanto saber cuál era el mecanismo, sino si había diferencia en la exposición y en el riesgo de enfermedad. Empezamos a aprender de probabilidades, de riesgo, de efectos. Y por eso ha sido derivar hacia esas listas, ¿te acuerdas? Listas completas de lo que tiene la gente en sangre, lo que tiene la gente en tejido adiposo, lo que tenemos en orina, para ver si con la cualificación de la exposición nos podemos acercar al riesgo. Y a continuación, ya provocado por los propios escuchantes, a ver si podemos actuar disminuyendo la exposición porque estamos convencidos que disminuye el riesgo. Entonces estamos en una situación rara, ¿no? Que es en lugar de saber mucho, que saben los mecanísticos, sabemos menos, pero tenemos una suerte enorme que no tiene nadie, que es el acceso a la generosidad de los pacientes, de las personas. Tú haces aquí cualquier estudio. Tienes al enfermo que va al día siguiente a quirófano y le dice enfermería por la tarde. ¿Le importaría a usted que le sacáramos sangre, le hiciéramos un cuestionario y nos dijera algo sobre su vida o sobre que nosotros averiguamos sobre su sangre? Y todo el mundo contesta lo mismo. No hay rechazo nunca. Si usted considera que esto es bueno para alguien, tome lo que quiera. Y dice, bueno, eso nos ha dado una proyección que salta. Si en Estados Unidos para hacer eso mismo tienes que pagarle una pensión. Y en ese sentido, por tanto, las investigaciones avanzan de alguna forma, pero hay otro grupo de preguntas, es decir, por una línea, vosotros estáis investigando toda una serie de porqués, ¿no? Así es. Porqués. No entrar en el cómo se producen los procesos, sino entrar en por qué se produce, ¿no? E intentar disminuir el efecto causante, ¿no? De alguna forma, o intentar invitar a eso. Y pensando en eso, hay una persona que pregunta, ¿qué animarías tú a empezar a una persona que nos estará escuchando ahora, un paciente, normalmente pacientes, dice, y nos pregunta uno, ¿consumir productos ecológicos podría ser una buena opción? Okay. ¿Sería bueno empezar por ahí? ¿O qué hacemos? ¿No? Digo, porque ante esa situación, si tenemos que intentar evitar lo que me expone, ¿podría ser esa una buena primera medida? Absolutamente. Nos ha enseñado otra cosa más cuando hemos hablado con la gente, que tú no puedes abrumar con 1000 opciones, porque entonces al final o te vas al desierto, no sé dónde, no sé cuál es el medio limpio, pero sí que hay una escala de acciones que puedes hacer para disminuir tu exposición. Parecería, y aquí lo pone en la guía, que alimentación y bebida es
un buen comienzo. Controlar la calidad de tus alimentos, no solamente el origen, sino también la forma de cocinarlos, porque ahí... Y la forma de beberlos, por tanto, y las de botellas beberlos, de plástico, y de beberlos, diríamos. por supuesto. La forma de cocinarlos, la forma de beberlos, la forma de exponerte por vía digestiva. ¿De acuerdo? Después tenemos otra que hemos descubrimos y que hemos hecho mucho, que es cosméticos y productos de cuidado personal. Porque si una mujer española tiene una media de 17 cosméticos al día y un varón entre 13 y 15, pues significa una dosificación diaria muy importante entre la pasta de dientes, el champú, el gel o el colorante. ¿Vale? Después caímos en textiles y dijimos, pero hombre, si es que textiles son plásticos. Bueno, entonces ya teníamos cosméticos, textiles, alimentación, plásticos y después nos damos cuenta que el aire interior de tu casa también influye en la contaminación y al final dijimos, bueno, pero hay una situación muy especial, que es esperando un hijo. Ya por fin la madre, no, la mujer, siempre me han corregido, la mujer ha decidido que además de su papel de mujer, que ya lo ha castigado por problemas de sexo y problemas de género, al final decide además ser madre y también se le asume otra responsabilidad para él, para ella y para su descendencia. Entonces empezamos a diseñar escenarios y tú eliges dónde puedes empezar. Y el primero de todo es alimentación. Y en alimentación te encuentras con dos tipos de alimentos. Los convencionales, de toda la vida, porque para nosotros de toda la vida es de hace 30 y 40 años, cuando no había ni siquiera percepción de que esto era un riesgo y se usaban los pesticidas de forma libre, es decir, que lo que nosotros consideramos bueno de nuestros padres, no sé si tú lo has oído alguna vez, ¿no? Las papas de mi casa, que descubrí que se cultivaban allí en Cájar y que eran maravillosas, te estoy hablando de los años 60, y de pronto descubrí todos los papeles en mi casa de las 2 veces que se trataban con Gesarol, que es DDT, y nosotros habíamos tenido siempre la sensación en la casa de que aquellas patatas de los años 60 sí que eran patatas, buenas. Eso sí que eran patatas. Eso sí que eran patatas. Y yo dije en mi casa, ¿y este Gesarol? Dice, hombre, pues, niño, los polvos de las papas. Los polvos que se le echaban, los polvos que se le echaban, porque si no las patatas se echaban a perder. Y digo, ¿y esto que eran los buenos viejos tiempos? Ya significaba exposición, claro, porque arranca de los años 50, casi todo ello. Bien, entonces, alimentación parecería que es una buena opción. Y optar por ecológico significa optar por alguien que está de tu lado y que va a procurar que tengan cuanto menos polvo, mejor. A lo mejor se le han contaminado del huerto del vecino. A lo mejor ha metido la pata en otro proceso, pero no le ha echado 7 productos intencionadamente a un tomate. Y te dice la autoridad muy disgustada, todo está bajo control y tiene la autorización y es legal. Y le digo yo siempre, estaría bueno que encima de que me estuvieras envenenando fuera ilegal, porque entonces ya sería criminal. Claro que es legal. Tú te has inventado toda una serie de números, de límites de residuos que favorecen fundamentalmente a la producción, pero no están ligados claramente a la salud. Entonces, perfectamente, si consigues acceder en tu casa a consumo ecológico, nosotros decimos, come, acuérdate, ya está resumido en la diapositiva, come ecológico, come ecológico, come de proximidad y el impacto ambiental será mucho menor. No vayas a comer aguacates de Perú o kiwis de Nueva Zelanda, porque un kiwi de Nueva Zelanda se ha hecho 12.400 kilómetros para estar en el supermercado y eso no es sostenible. Come de proximidad. Come de temporada, no le pidas peras al olmo, porque te va a meter mucha química. Come ecológico, de proximidad, de temporada. Come sin procesar, porque el procesamiento aumenta mucha química en lo que se llama la ingeniería química de los alimentos. Para que la patata de McDonald's, 1 hora después de freírla, siga erecta. Cuando no son así en tu casa. Bueno, la química. Y después, come, nuestro lema es, come de todo poco. No vaya a ser que te estés equivocando y hayas metido la bota. Sí, come Por tanto, has dicho ecológico, de proximidad, de temporada, de temporada, y de no procesado. no procesado y de todo un poco en ese Sí, sentido y para ya, no... cuando ya vendemos eso, se levanta la mano alguien y me dice, es que es muy caro. Y nos dicen todos los productores que hemos hablado con ellos, paga el precio justo por tu comida. No escatimas en comida, escatima en telefonía móvil.
No le pagues a esto 100 euros al mes y después vayas buscando comida a 1 euro, porque la comida a 1 euro no tiene la calidad que tú quieres. Es decir, en algunos casos, en la subética ecológica, en algunas sociedades hemos visto que hay ya en España grupos sociales organizados que consumen ecológico y pactan el precio con el productor para que pueda seguir viniendo el año que viene y produciendo. Porque si lo estrangulas, no puedes seguir, No puede como ser. estamos oyendo en la radio todos los días. No nos pueden pagar las alcachofas a 10 céntimos, no nos pueden pagar las naranjas a 7 céntimos, no nos pueden pagar la leche a 20 céntimos. Claro, si sometes al productor a ese estrangulamiento, no le pidas que te dé La calidad necesaria. calidad. Entonces, pacta el precio. Claro. Por tanto, un elemento fundamental es la alimentación y hemos dicho características que son importantes. Hay otra pregunta alrededor de, tú has hablado de la cosmética, de las cremas, que es un elemento muy Sí, importante, ¿no? Y en concreto hay una pregunta alrededor de las cosméticas solar, sí. la protección solar, y que de alguna forma todos los dermatólogos nos han contado cuidado en determinadas horas tal, y siempre protección, pero parece que no sé si la protección es una buena protección. Mira, es un problemón enorme, enorme, enorme que no le hemos encontrado solución. En uno de los proyectos europeos, porque te tengo que advertir, todo lo que hemos hecho es de financiación pública, local, autonómica, nacional y europea. Todo, siempre. Hemos ido a nuestro concurso público, nos han dado el dinerillo, es decir, que todo lo que hemos producido y en mucho está ya pagado. Digo, esta conferencia, cuando voy a los sitios, digo, no la tienen ustedes que pagar, ya está pagada, porque nos han permitido llegar hasta aquí. Bien, en uno de los proyectos europeos, que se llamaba EDEM, estábamos ya con el consorcio constituido y de pronto dice, ¿tenéis un amiguito más? Oh, no vamos a tener que repartir los millones con otro más. No, no, viene con su dinero, los suizos, ¿no? Y venían Margaret Lichtensteiger y Walter Schlumpf de la Universidad de Zúrich, expertos en cosmética, para darnos una mala noticia. Llevaban años de experiencia en los efectos hormonales de los filtros ultravioleta, las tres grandes familias, benzofenonas, canfenos y oxicinamatos, las tres grandes familias, para mostrarnos que tenían actividad hormonal. Su estructura química es muy común en modelos de ratitas y de ratones. Imagínate los suizos haciendo las ratitas con una protección para no lamerse, pinceladas en el dorso, niveles hormonales, para decirnos que hay un problema con los filtros ultravioleta de uso en la cosmética más frecuente porque tienen actividad hormonal e interfieren. Inmediatamente la parte danesa, que tiene acceso a voluntarios, hace los experimentos de pincelaciones en la espalda de dosis conocidas de cosméticos filtro ultravioleta en jóvenes daneses y se ve y se hace el paper seminal de si es cierto. Los cosméticos de esos filtros se absorben por la piel y modifican los niveles del control hormonal. Tenemos un enorme problema. Empezamos a comentarlo. La primera respuesta es los dermatólogos que dejan de hablarnos, literalmente dejan de hablarnos. Yo creo que los dermatólogos cuando voy por la calle se cruzan de acera y empezamos a decir, habrá que buscar alternativas. Y nos dice en los suizos, sí, para estos oxicinamatos, canfenos, benzofenonas, hay una alternativa que es el óxido de titanio, porque son filtros físicos, son esa escayola que se echan los que van a Sierra Nevada, ¿no? Y en principio el óxido de titanio, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que están en formulaciones en la calle y que no tienen problema, no están denunciadas como disruptores endocrinos. Y empezamos alegremente a recomendarlo. Pues búscate cremas de óxido de titanio, dióxido de titanio. E inmediatamente nos dicen, nos da la voz de alarma, que ahora están, para hacerlos más friendly, más amigables, en nanopartículas. Y que ya en nanopartículas es una forma diferente de administración dérmica, que no se sabe mucho de cuál es su absorción y si pasa al torrente sanguíneo y cuál es su toxicidad, porque es una caja negra que tiene que ser investigada. Entonces, al final, cada vez que nos dicen unas cosas, le decimos, mira, con respecto al sol, el IARC, la Agencia de Lyon del Cáncer de Piel, lo dice claramente, no se toma el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde.
pero no se toma. Dice, ¿cómo vende ese mensaje en un país que ha basado su industria sobre tomar el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde? Pues agobiado. Pero tú lo ves históricamente y las mujeres y hombres españoles y del sur han salido al campo tapados hasta las cejas, con la cara tapada, con un sombrero grande, porque sabían que el sol mataba y producía tumores y se protegían. Y ahora de pronto cambiamos los modelos de exposición y pensamos que, como siempre, que la solución de un problema que nosotros estamos originando viene dada por un avance técnico. No te puedes imaginar la de veces que el avance técnico ha supuesto más daño que el propio problema. Y entonces estamos atracados y nuestras recomendaciones es, pues, ropita protectora para los niños y que le cubra el torso y los brazos, cambios de hábito en la exposición al sol, protección con filtros solares basados en dióxido de titanio y dióxido de zinc de formulaciones antiguas, no nanopartículas. Y nos gustaría muchísimo, porque son clínicos y ya lo han oído, que esos dermatólogos se pusieran de nuestro lado y vieran qué está pasando. Porque cuando hablas con ellos, y los que son más honestos, tú lo sabes, te dicen, no, estas cremas solares no protegen de cáncer de piel. Es más, se incrementa melanoma y cáncer de piel no melanoma porque la gente se expone más y piensa que están protegidos. Si no estás protegido y encima hay una modificación hormonal porque se absorbe, digo, no puede ser. Por tanto, segunda cuestión, hay cuestiones como ante el sol que puede tener un efecto cancerígeno y tal, no le pongamos la solución basado en cremas protectoras, sino basados en las horas en que tomamos el sol, ¿no? Probablemente. Probablemente hemos hablado de la comida y de la bebida ligado a eso. En la bebida seguramente está todo el tema de las botellas donde se consumen, ¿no? Seguramente todo eso. Pero ¿y el agua? ¿No? Pero si la tragedia del agua, ¿no? Toda la prensa hablando mal, pero esa campaña tan enorme para descrédito del agua de grifo. El agua municipal debería ser obligatoria y de la mejor calidad. Y si no lo es, te vas a la puerta de tu ayuntamiento y no dejas de dar lata hasta que lo que salga por el grifo no sea absolutamente seguro y válido. Porque te has gastado la mitad del ayuntamiento, del presupuesto del ayuntamiento históricamente para que salga agua de máxima calidad. Yo digo, ¿qué agua hay que beber? Digo siempre, la del grifo. Es que no es buena en mi pueblo. Pues vete al ayuntamiento y protesta hasta que sea la mejor. Porque tú estás pagando a precio de cómico un metro cúbico de agua del ayuntamiento y un cuarto de litro de plástico lo estás pagando 1 euro. Y alguien está muy feliz por vender continuamente la idea de que lo que sale por el grifo es malo. Te dicen, eso es que no es de buena calidad, es mejor esta botellita. Bueno, nosotros analizamos en el 2013 30 marcas diferentes de agua en el mercado español y demostramos que el 80% del agua embotellada, el agua es estrogénica y el 42% antiandrogénica. 2013 pensamos que iba a ser la gran revolución, la gran publicación que iba a cambiar el mercado. Los chicos estos que venden agua embotellada hablaron con siempre y laboratorios muy bien preparados, movieron a sus laboratorios bien preparados, hicieron publicaciones diciendo que había analizado las mismas aguas que nosotros y todas las marcas del mercado y habían encontrado compuestos químicos en el agua, pero absolutamente en todas ellas estaban dentro de la legalidad. Tío, digo, otra vez con la legalidad. Estaría bueno que encima que es cara fuera veneno. Claro que son legales, pero lo que hemos medido nosotros es el efecto combinado y eso no nos gusta, porque es hormonalmente activo. Como previamente, no es original nuestro, ya habían hecho en el mercado alemán. Y entonces estos países con mayor flexibilidad mental se van aproximando a que el agua del grifo sea de calidad. Si no es de calidad, puedes instalar filtros de carbono y recogerla en cristal y guardarla, y ya tienes algunos elementos neutralizados. Es decir, hay salidas para que lo que viene por el grifo sea de la calidad que tú necesitas, sobre todo porque estos que compran las botellas de agua para beber, después cocinan con el agua de grifo. Digo, ¿dónde está la ventaja? Y se bañan con el agua de grifo y se duchan con el agua de grifo. ¿Dónde está la ventaja de seleccionar para tu bebida las botellitas de plástico? Es una situación
realmente muy desagradable. No te digo yo que cuando vayas de vacaciones, porque eres rico, a un país exótico, africano, no te convenga beber agua embotellada porque si no te estás expuesto a problemas de pobreza. ¿De acuerdo? Pero en Europa, cuando la Unión Europea quiere sacar de forma inmediata la ordenanza de que haya suministro obligatorio de agua del grifo en jarra en todas las mesas de todos los restaurantes europeos y que haya cada 250 metros una fuente pública, porque ya no es sostenible más lo que hay en torno al plástico y al agua. Totalmente. Y en ese sentido, dos cuestiones, digo, para ir terminando. Sí. Uno, efecto en niños. Tú lo has dicho de alguna forma antes cuando decía tus niños, ha dicho los niños mean plástico, ¿no? De alguna forma es cómo afecta. Y segundo, embarazadas, ¿no? Como dos grupos en los cuales parece necesario, ¿no? Hemos visto grupos de enfermedades que afectan, hemos visto elementos que pueden proteger o que pueden ayudar, hemos visto, has hablado de la alimentación, has hablado de la cosmética, seguramente hay muchos más. Textiles. Todo el tema textil como un elemento muy tal. También incluso has comentado en algún momento el tema de los tickets que nos dan en cualquier tienda que compramos y que nos metemos en el papel térmico como otro de los elementos que también influyen negativamente, ¿no? Así es. Seguramente podríamos seguir y seguir, ¿no? Sí. Pero pensando en algunas ideas, ¿qué podemos decir para unos padres, para sus niños y una mujer ante un embarazo? ¿Qué cosas le podremos decir? Mira, el otro día leíamos que la sociedad ha encontrado en la mujer pues un lugar bien abonado para promocionar el autocuidado y aprovecharse económicamente de todo lo que hay en torno al autocuidado. Y eso ya se lleva al máximo cuando es la mujer joven en edad de embarazarse, ¿no? Y sobre todo la mujer embarazada y todas las cosas que la sociedad comercial pone a su disposición para mejorar esa situación. Bien. Hemos trasladado entonces a la mujer, creo, una responsabilidad enorme en su responsabilidad a su vez con el niño, con el embarazo, con el feto, para tener un ambiente óptimo. La información que recibe no es la adecuada, porque es una información basada en consumo, en cambia tus hábitos de consumo, pero no para la reducción de la exposición química, sino para suplementos alimentarios, cosmética específica, todo de la misma que está en el comercio, pero ahora estresada y aumentada porque está en nuestra situación. Nuestras recomendaciones son siempre las siguientes. Si hay que buscar la vulnerabilidad de los individuos, la mayor vulnerabilidad tuya y mía ha sido los primeros 1000 días. ¿Cómo? Lo sacó Anthony Lake, director general de la UNICEF, se va a Davos, donde están todos los ricos repartiéndose el pastel, y dice, es inadmisible que sigamos sin proteger los primeros 1000 días de la vida de un ser humano. ¿Y qué son los 1000 días? 270 de un embarazo, 365 del primer cumpleaños, 365 del segundo, 1000 días. En esos 1000 días se decide tu vida, las enfermedades que vas a tener de adulto y tu susceptibilidad a cualquier tipo de injuria, porque se decide tu pensamiento, tu cerebro, todo, en la organogénesis, la susceptibilidad a enfermedades, la capacidad intelectual, todo. Y esos 1000 días tienen que ser la mejor comida, la mejor nutrición, los mejores estímulos, que se llaman educación, la protección frente a la violencia, que se llama amor. Imagínate a Anthony Lake hablando de amor en Davos, ¿no? Y allí los ricos sentados. Y la protección frente a la contaminación ambiental. Son las 4 patas para preservar el cerebro del nuevo individuo. Y dice él, este tipo, Lake. Y eso hará gente competitiva y inteligente y capaz de contribuir al desarrollo económico del mundo. Y dice, tío, pero si se lo están diciendo, si lo que es inviolable son esos 1000 días.
Ayer oí una opinión preciosa, preciosa, preciosa sobre la poda neuronal. Me pareció la palabra terrible, ¿no? Al final de los 2 años acaba el segundo proceso de poda neuronal, la poda de las conexiones interneurales, que parece un desastre durante los primeros 2 años y después ya va perfilando el tipo que ha aprendido un idioma, ciertas cualidades y ya le permiten hacer el individuo adulto que va a ser a partir de los 2 años. Y esa poda de las conexiones neuronales está completamente sometida a las influencias hormonales y a las influencias ambientales. Dice entonces, en blanco y la gallina lo pone, lo que tienes que cuidar es la exposición de los niños. Y dicen los franceses, es que tenemos un problema, es que habéis prohibido los biberones de policarbonato porque son de bisfenol A, dicen 2 diputadas francesas, pero hay cientos de miles de cajeras jóvenes trabajando en los supermercados manejando los tickets de compra que son bisfenol A puro. Hay que acabar con ese bisfenol A porque se impregna sus manos, se impregna inhalatoriamente, se impregna su comida, se están contaminando y ellas tienen una enorme probabilidad de preñarse durante esos años en que están trabajando de cajera. E inmediatamente Francia prohíbe en el diciembre del 2013 los tickets de caja para la prevención putativa de la exposición del feto y el embrión en las primeras semanas a bisfenol A. Vengo yo tan contento a España a decirlo y me dijeron, sí, sí, en enero del 2020. Digo, pero ¿cómo te vamos a tragar 6 años más de exposición a los tickets? Entonces hacemos nuestra publicación, lo sacamos, decimos que esto es impresentable, miran para otro lado y que en el 2020 vendrá y dice, y los 6 años, te voy a decir una cosa que ojalá algún día podamos pedir responsabilidades. Es como vivir en el país de la impunidad. ¿Cómo es posible que una cosa sea mala el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2019 no haya problema? Es decir, ¿qué tranquilidad te da a ti pensar que a partir de una fecha ya las cosas son malas, como cuando se prohibieron los biberones de policarbonato con los que tú y yo hemos abandonado, alimentado a nuestros niños, el 30 de junio del 2011? Y digo yo, ¿y el 29? La cantidad de biberones de policarbonato que hemos servido en la casa, con un polvo blanco que había en la olla que yo decía la cal, y después me he enterado que es bisfenol A, que es estrogénico, hormonalmente activo desde el año 36, y esa exposición impune. Y cuando ya, y dicen los tipos, es que no había evidencia. Digo, ¿pero qué evidencia quieres? Que cojas un biberón de policarbonato o un té que te lo beba y caigas fulminado de espalda al suelo. Digo, es muy improbable. La evidencia es tu mala calidad seminal. ¿Sabes cómo cómo ha resuelto la sociedad la mala calidad seminal? ¿Mirando a la causa? No, poniendo clínica de reproducción asistida en todas las esquinas de Granada, que hay más que farmacias. Y por 6.000 euros, está mal decirlo, eliges el color, el sexo. Dicen, no es posible que la técnica venga a solucionarte problemas que tú mismo has provocado. Sin duda. La realidad es que estamos en un mundo, como bien dices en este libro, la necesidad de evitar los disruptores endocrinos, ¿no? Y por tanto, sí, en esta guía nos das muchas pautas, muchas ideas que pueden ayudar a intentar minimizar un problema que cada día es más evidente y que la cual o se toman las medidas ya o ya, ¿no? Sí, tengo dos ideas. Ojalá sea criticado y la gente diga tal cosa es imposible, me refiero a imposible solucionarla, o no va por ahí, o la solución tiene que venir por otro lado. Pero lo que está claro es que nunca va a venir la propuesta desde arriba, ni de Europa, que hemos asistido, tú lo sabes, durante años a un debate terrible entre el Parlamento exigiendo cosas y la Comisión mirando para otro lado, que ha llegado hasta la denuncia de Suecia a la Comisión por prevaricación en el 2013, y todavía estamos esperando esa acción legislativa que Europa no quiere tomar. Y por supuesto que España está esperando a que le caiga del cielo.
Otros países, a lo mejor más interesados, Francia, Dinamarca, hacen acciones personales o particulares. Aquí estamos esperando a lo que viene de Europa. Europa. Y Europa está en una crisis enorme en cuanto a este tema, porque el lobby industrial en el Parlamento es muy potente y sobre todo la Comisión tiene cogida la Comisión, y la Comisión, que es quien tiene que darlo. No es capaz de tomar medidas en ese sentido. Nada. Es demora, más pruebas, más eso, nuevos sistemas, nuevas revaluaciones. No, vamos a cambiar las reglas del juego, ahora vamos a hacer tal cosa que no, que es el momento de actuar en prevención. Actuar en prevención y actuar ya, ¿no? ¿Tú sabes el dinero que se han gastado con nosotros en financiar los proyectos? El grupo hace 30 publicaciones anuales, ¿de acuerdo? De alto impacto. Y yo siempre digo, ¿te has leído alguna vez alguna? Porque si te las leyeras no volverías a pagar. Bueno, o hay una organización, como tú estás haciendo, local, de grupos de sociedad, de grupos sociales, de gente concienciada, que diga no, y que aprendamos a decir no. Tú no puedes volver a tu casa hoy y llenar el frigorífico de comida y ver que tienes tanto plástico en el suelo como comida metido en el frigorífico. 6 tomates en una barqueta de poliuretano con un film de polietileno, en una bolsa de propileno y en un carrito de policarbonato. ¿Tú has pedido alguna vez eso? ¿Le añade alguna maravilla al tomate si sigue sin saber a nada? No es posible. Ahí hay alguien haciendo un negocio redondo que tú ni te interesa ni quieres seguir manteniéndolo. El único problema que tengo es, y ayer lo discutíamos en Tenerife, es que a ver si vamos a provocar con esto 2 sociedades. La del, como me decían a mí en Mercadona, la de los entendidos, que está procurando cosas y que está, y la de la gente normal, que está esperando que venga desde arriba el control de su alimentación. Pues ya ven ustedes, hablar con Nicolás es un placer, es un científico enorme. Su interés en intentar disminuir los disruptores endocrinos es vital. Por lo tanto, háganle caso, lean el libro y hagan caso en cuestiones como él ha dicho, alimentación, cosmética, ropa, ¿no? Que son cuestiones del día a día, de la vida diaria, ¿no? De cosas que nos afectan en el día a día y que tienen efectos claros en la calidad seminal, en el nivel de inteligencia, en algunas enfermedades de sensibilidad química múltiple, cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, estemos atentos porque saber algo de esto nos ayudará a tomar medidas que, aunque sean individuales, pero que nos ayuden a avanzar en ese tema. Gracias por esta oportunidad. Yo creo que hay para hablar años, semanas, porque habrá tiempo más adelante. Y abiertos a cualquier tipo de consulta, porque ya está. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias por tu tiempo. Al revés.